Siguiente. Bueno, esta es una diapositiva que me gusta muchísimo porque es muy importante conocer cuál es el aporte del calcio en los diferentes rangos etarios. Desde el nacimiento a los 6 meses son necesarios 200 miligramos día, entre los 7 a los 12 meses 260 miligramos día, entre el primer y el tercer año 700 miligramos día, del cuarto al octavo 1000, del noveno hasta los 18 años 1300 miligramos día. Siguiente. Bueno, esta es una pregunta que seguramente nos ha tocado a todos en algún momento en alguna consulta, ¿sí? Que es acerca de las fórmulas a base de proteína de soja. Lo real es que no se recomienda en niños menores de 6 meses debido a su alto peso molecular. La proteína de soja es un potencial antígeno para el sistema inmunológico, como también van a ser otros potenciales antígenos, el trigo, el huevo, el maní, el pescado. Siguiente. Bien. No es lo mismo la leche animal que la leche vegetal. Si bien comparte un montón de características en común, hay que diferenciarlas. ¿Por qué? Siguiente. Si bien las mal llamadas leches vegetales aportan una adecuada cantidad de calcio, el problema es que se desconoce en la actualidad su biodisponibilidad, es decir, la proporción y la velocidad de absorción. Siguiente. Bien, este preparado es un sustituto de leche en polvo a base de almidón de papa y maltodextrina para niños mayores de 1 año, ideal para cocinar, para hornear, puede tomar en forma directa, que tiene una gran ventaja, que es el hecho del gusto, del sabor, tiene una adecuada aporte de calcio, está adicionado con vitaminas y minerales, es libre de gluten y caseína, libre de proteínas lácteas, libre de otras fuentes de proteínas y aminoácidos, libre de lactosa y galactosa, y tiene la característica de que en un vaso, 200 mililitros, con 5 medidas, aporta una más que interesante y adecuado aporte de calcio. Siguiente. Bien. ¿Qué pasa si el paciente no mejora con una dieta de exclusión? Primero es importante saber en cuánto tiempo remiten los síntomas. Se dice que las reacciones inmediatas, el tiempo posterior a una adecuada conducta de tratamiento sería entre 3 y 5 días. La reacción retardada demoraría entre 1 a 2 semanas y las reacciones gastrointestinales revertirían entre la segunda y la cuarta semana. Ahora bien, como dijimos, si el paciente no mejora con la dieta de exclusión y continúa con deposiciones con estrías de sangre y moco, a lo que yo también agregaría la falta de una evolución favorable de los síntomas de inicio, sumado también a la aparición de otros, como por ejemplo la falta de ganancia de peso, ahogamiento y estacamiento de algunos alimentos. ¿Sí? Es muy importante realizar otros tipos de estudios. ¿Como cuáles? Siguiente. Los estudios endoscópicos nos permiten tomar biopsias de la mucosa para evaluar qué características anatomopatológicas tienen. También podemos evaluar las imágenes endoscópicas, ya que muchas veces hay patologías que tienen imágenes características, como en esta imagen de la esofagitis eosinofílica, donde vamos a ver la teaquilización esofágica, imágenes lineales o mucosas de aspecto de papel crepé. Estos estudios nos permiten realizar diagnósticos diferenciales de las patologías antes descritas,
también de otras patologías como la gastroenteropatía eosinofílica, en la cual necesitamos una determinada cantidad y evaluar la característica de los eosinófilos para hacer el diagnóstico. También tenemos que nombrar a la enfermedad inflamatoria intestinal, que en este último tiempo ha ido en aumento en su prevalencia. Si bien es más frecuente la colitis ulcerosa, se ha visto un aumento del Crohn, y también hay reportes de pacientes con enfermedad inflamatoria menores de 1 año. También, siguiente por favor, también este procedimiento nos va a permitir afirmar y confirmar el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca, donde nosotros vamos a ver un patrón mucoso nodular, muchas veces con pérdida del patrón vascular, y cuando vamos a realizar el estudio anatomopatológico, podemos observar la presencia de eosinófilos. Bien, el procedimiento endoscópico es un procedimiento seguro, en las manos adecuadas, y siempre teniendo la precaución de explicarles a la mamá y al papá de qué es lo que este procedimiento trata, qué ventajas, qué desventajas tiene, las reacciones adversas, la preparación que el equipo tiene para resolver las situaciones adversas. Entonces, una vez que nosotros le explicamos todos este procedimiento, le damos confianza al papá, no solamente para que nos transmita esa confianza a nosotros, podamos trabajar de una forma correcta para realizar este diagnóstico, sino para que ellos también se encarguen de comentar que este procedimiento endoscópico, que muchas veces se le tiene mucho temor, es un procedimiento seguro que nos permite a nosotros obtener un diagnóstico de certeza en muchas patologías. Siguiente. Bueno, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario donde está conformado el pediatra, que es nuestro mayor derivador, nosotros los gastroenterólogos, el alergólogo, el nutricionista, que yo creo que es una de las patas fundamentales de nuestro grupo, que nos aporta no solamente los requerimientos nutricionales adecuados para nuestros pacientes, para su mamá, sino que también es fundamental para lo que tiene que ver con contener a esta mamá que tiene mucha ansiedad, que está muy nerviosa, que trata de complementar todos los requerimientos nutricionales, pero muchas veces necesita una ayuda profesional, y tenemos la suerte de trabajar siempre con nutricionistas que son muy comprometidas con el paciente y nos ayudan a la resolución de nuestra patología en estudio. También hemos incorporado últimamente al anatomopatólogo a nuestro grupo de trabajo, porque es muy importante su trabajo en el hecho del diagnóstico de patologías como mencioné anteriormente, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la gastroenteropatía eosinofílica. Entonces es muy importante tener un anatomopatólogo entrenado en nuestro grupo de trabajo. Siguiente. Muchas gracias. Esto continuará. Bueno, muchas gracias, doctora Alarcón, por su presentación. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Romina Meaudi, médica gastroenteróloga infantil, asociada del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, gastroenteróloga infantil del Sanatorio Mater Dei y miembro del Consultorio de Alergias Alimentarias junto al doctor Claudio Parisi. La doctora Meaudi ha sido speaker de diversos congresos y eventos científicos relacionados con alergias alimentarias y han publicado una vasta cantidad de trabajos de investigación durante su carrera respecto a este tema. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora. Bueno, siguiente. Bueno, vamos a hablar en esta segunda parte del rol de la microbiota, de los probióticos y del Lactobacillus reuteri. En este caso vamos a presentar el producto, el Glutapac R. Siguiente.
Bueno, primero vamos a definir lo que es microbiota, ¿sí? Que hoy por hoy nos tiene a todos ocupados en el tema. La verdad que es muy interesante hablar de la microbiota y un poco comentarles qué es esta comunidad de microorganismos del tracto gastrointestinal, que no solamente involucra virus, bacterias, hongos, parásitos, también como células eucariotas. Para que tengan una idea, la microbiota intestinal tiene un peso aproximado entre 1 y 2 kilos, ¿sí? Y estas bacterias en tamaño son entre 10 y 50 veces más pequeñas que nuestras células. Estamos rodeados de microbiota, la piel, las mucosas, todo es microbiota. En este caso vamos a referirnos a la microbiota intestinal. Siguiente. Esta diapositiva, la verdad que cuando investigué un poco el tema, me generó bastante, digamos, asombro, porque hoy por hoy, en los últimos estudios que se están realizando, se está evaluando la posibilidad de si existe una esterilidad absoluta al nacimiento, porque en estudios que se han realizado, se han identificado en la placenta y en el líquido amniótico cepas de lactobacilos. Existe una hipótesis de colonización in útero, pero obviamente este tipo de estudios tiene ciertas limitaciones metodológicas. Siguiente. Bueno, es sabido que claramente la diferencia del parto por cesárea versus el parto vaginal ya desde el inicio cambia la microbiota de nuestro bebé. O sea, el niño que nace por cesárea se coloniza con bacterias patógenas, Clostridium, estafilococos de la piel. En cambio, el niño que nace por el parto vaginal ya tiene como ese plus de colonización de bacterias, bifidobacterias y lactobacillus, que ya partiendo de la base del inicio de la vida, ya se coloniza con bacterias más saludables para el futuro de su microbiota, ¿no? En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar que la suma de la lactancia materna más el parto vaginal, obviamente van a ayudar a este bebé a tener una microbiota totalmente distinto del bebé que nace por cesárea. Ahí yo les marqué un artículo que me parece muy interesante y un poco resume todo lo que estamos hablando en esta segunda parte del webinar. Habla de la microbiota y de los cambios que se están produciendo en el futuro, ¿sí? Siguiente. Con lo cual, la suma del parto más el inicio precoz de la lactancia materna genera una microbiota bífido predominante. Con esto, el mensaje que quiero dar es que, si bien en muchos casos la cesárea tiene una indicación médica, muchas veces nos pasa en el consultorio que en los últimos años la cesárea terminó siendo en algunos casos selectiva, o sea, por elección materna. Entonces, eso no debería suceder porque ahora van a ver en las próximas diapositivas cómo eso modifica la microbiota del lactante. Siguiente. Bueno, como pueden observar en esta diapositiva, vamos a hablar un poco del concepto de eubiosis versus disbiosis, o sea, el equilibrio de la microbiota materna, de la microbiota intestinal, versus el desequilibrio. Todo esto también va a estar influenciado, ¿sí?, por, no solamente por la colonización de las bacterias que tengamos, sino también por cofactores. Una cosa muy importante para llegar a este equilibrio es la alimentación, o sea, lograr una alimentación balanceada con frutas, verduras, y evitar dietas ricas en azúcares. Eso va a favorecer la eubiosis de nuestra microbiota.
Incluso favorece, que ustedes pueden observar acá, la unión en las células y evitar el aumento de la permeabilidad de la mucosa. Otra cosa que también es importante como médicos y como gastroenterólogos es que sepan que muchas veces se dan medicaciones, en el caso, por ejemplo, de los IBP, los inhibidores de bomba de protones, muchas veces cuando no tienen una correcta indicación médica, eso lo que favorece es el sobredesarrollo bacteriano, con lo cual parte de que nuestros hijos y nuestros niños tengan una microbiota saludable depende también de nuestras indicaciones. Así que tengamos en cuenta que el uso y el abuso de ciertos medicamentos y la mala alimentación favorece a la disbiosis intestinal. Siguiente.